Vamos a empezar la siguiente mesa, que es hablar de lo que podemos hacer antes del ictus. Tenemos a dos personas que no están aquí con nosotros, que son María Asunción Martínez Broca, que es la directora del Plan de Diabetes, y a Carmen Lama, que es su directora de Atención Sociosanitaria. Pero están con nosotros Paco Jara y Pablo Panero, ¿no? Si queréis podéis subir. Todos empezar. Pues me gustaría empezar por un paciente, por Paco Jara. Paco tiene una historia curiosa. El otro día nos vimos, hablamos y más que yo contar su historia, creo que lo importante es que nos la cuente él. Una historia que la cuente Paco. Soy Francisco Jara, Paco Jara, como dice Joan Carlos. Y nada, yo llevo toda mi vida con enfermedades coronarias, pero esto del ictus me vino hace poco, o sea que tampoco soy muy, como él dice, experto, pero dentro de lo que cabe llevo ya muchos años, ¿no? Lo mío empezó desde chico. Hace 49 años que yo nací, a años me detectaron la estenosis aórtica. Entonces, pues fue un ir y venir de médicos todos los días, todos los meses, todos los años, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo estaba muy bien, entre comillas, era chiquito. Bueno, y así estuve hasta los 3 años. A los 3 años me hicieron un cateterismo, pero no salió bien la cosa y estuvieron 3 horas conmigo en el quirófano. Salieron, no dijeron nada, dijeron que había salido bien y tal. Bueno, mi madre, pues nada. Así estuve hasta los 14, otro cateterismo con 15, una trombectomía con 16, con 19 me tienen que operar ya porque había crecido un poquito, bastante, y la válvula no estaba bien respondiendo, ¿no? Entonces me la cambian, me cambiaron a una válvula, es una válvula como esta válvula concretamente. Me la cambiaron en 2010, en el 1993. Y a partir de ahí, pues empezó una vida nueva para mí. Yo antes estaba haciendo de todo, yo hacía de todo siempre. Lo que pasa es que cuando quería entrar a algún sitio deportivo, no me dejaban porque yo estaba el malito de corazón. Entonces, como estaba malito de corazón, pues nunca podía hacer nada federado, no podía. Y cuando me operé, pues yo dije, bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y durante 25 años he estado con mi prótesis, haciendo deporte de todo tipo, fútbol a nivel amateur, tenis de mesa a nivel semiprofesional, y todo el que decía de algún tipo de deporte yo me apuntaba. Bueno, estuve hasta hace 2014 empezaron a verme otra vez de nuevo, más continuamente, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes. Y cada mes me dijo el cardiólogo en Málaga que eso ya no tenía mucho sentido y que había que cambiar la válvula, por lo menos una válvula a mi tamaño, ¿no? Y bueno, la válvula de mi tamaño es una Carbomedic de 23 milímetros ahora, más grande, un poquito más grande. Bueno, me operan y algo pasó que no cuadraba bien mi corazón, que yo te diría a todos los médicos todos los días, y en un margen de una semana me hicieron unos pocos de ecocardiogramas y dijeron que no, que había que abrir otra vez porque esa válvula que estaba más grande, de tamaño más grande, estaba dilatando la válvula mitral. La válvula mitral, pues le pusieron un anillo que arropara la válvula y para que no se deformara. Bueno, me lo hicieron, salió bien. Al mes o por ahí yo iba saliendo, pero esa recuperación no fue como la primera recuperación que hice.
Yo en la primera recuperación salí andando continuamente, progresivamente, muy despacio, pero iba para arriba. Y ahora no, ahora iba para arriba, pero muy despacio, y esto no está bien, esto no cuadra. En enero de 2018 se lo dije al cardiólogo, mira, esto no. Y me estuvieron revisando y pues de verdad, tienes la válvula mitral que hay que cambiarla. Bueno, en febrero de 2018 me cambian la válvula mitral y de ahí me viene el ictus. El ictus me he emocionado bastante porque el vídeo que se ha puesto anteriormente, experimenté la misma sensación que hemos visto en el vídeo. Esa laguna, la gente me hacía gestos y yo no entendía, yo no veía, yo no sabía, y es que me estaba dando un ictus. Mi ventaja, que estaba ingresado con la prótesis, recién operado de corazón y tal, pero estaba allí. Entonces allí me detectaron algo y rápidamente fueron a cubrirlo, ¿no? Ya no sé yo cuánto tiempo pasó por... No fueron los 110 minutos previos, como decía Joan, ¿no? Sino No. fue al instante, ¿no? Sí. Y me dieron 7 microinfartos, 7. Lo que yo no sé es por qué no tuvieron que operar, por el tipo de ictus que había tenido, no lo sé. Pero bueno, estuve casi 2 semanas en coma y a las 2 semanas me desperté y bueno, me desperté era un poco raro porque toda mi parte derecha estaba paralizada del todo. Entonces, bueno, empezaron conmigo el fisioterapia, todo esto en la unidad de cuidado intensivo, la UCI. Empezaron a darme tratamiento, a forzarme a hacer los ejercicios y cada vez iba moviendo la mano, el pie, la cara me he quedado tal cual estoy, o sea que bien. Y el habla no, el habla, verdad que estaba allí, el vídeo decía que estaba como hablando como en chino, ¿no? Y es verdad que yo hablaba y ellos no me entendían. Pero bueno, que poco a poco fui cuadrando y es verdad que pasa, ¿no? Y bueno, ya después de eso, pues ya me fui recuperando y salí del hospital. Salí del hospital durante varios meses. Bueno, salí del hospital. Mi queja ante la seguridad social andaluza, pues que gracias a ello estoy aquí vivo, aquí con ellos ahora, con vosotros, pero si hubiera sido un poco más rápido desde que me dieron el alta a que fui a sesiones de fisioterapia, hubiera sido mucho mejor, hubiera salido aspirado hacia arriba. Y no fue así, porque fue al mes y hasta el mes me tuve que pagar yo a todos los neuropsicólogos y los fisioterapeutas, me los estuve pagando yo. Al mes o por ahí ingresé en el Marítimo, al Torremolino, y estuvieron dándome sesiones de fisioterapia. Y también de logopedia. Y una cuestión. Nos has contado toda una vida alrededor de tu cardiopatía, todos tus tratamientos. Tristemente llega el ictus cuando no estabas para eso, ¿no? Pero una de las cosas que tú has hecho antes y sigues haciendo es intentar ayudar a la gente para que no tenga un ictus, ¿no? Sí. ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas hace Paco Jara para ayudar a que las personas no tengan un ictus? Pues mira, primero aplicármelo a mi vida, ¿no? Mi vida, ¿cómo es? Pues manteniendo el nivel de sangre en una coagulación estado perfecto, pero para mí, para otros sería un desangramiento si se corta, si de un golpe, o yo eso no puedo tenerlo. Me tengo que estar libre de todo impacto frontal, vocal, en las piernas, tengo que evitarlo, porque me puede hacer los ictus internos y los ictus internos son mortales.
Y dentro de lo que cabe, mi experiencia en tanto tomando Sintrón como no, y ahora con la asociación APAN, el automedicarme yo, el autocontrolármelo yo, está mejor que nunca, porque todas las semanas si hago algún efecto, me noto algún efecto que me suba o me baje la sangre, tú no lo notas en el cuerpo, pero si te pinchas, lo notas, sabes cómo está. Entonces, los analíticas me hago semanal y me dan unos valores de 2,5 y 3,5. Entre 2,5 y 3,5 es lo que tengo que tener. Entonces, procuro que no salga nunca de esos valores. Cuando hago algo raro o algo, el cuerpo me dice que estoy irregular o hago alguna barbaridad porque me he tomado 3 copas o me he comido, me he hartado de ensalada verde, que hay que tener cuidado con la ensalada verde, cuidado entre comillas, digo, porque eso, sumado al alcohol, me dan que al día siguiente me haga la prueba y esté por debajo de 1,5, 2, que es muy bajo para mí. Bueno, para vosotros no, para vosotros estaría sobre riesgo. Pero bueno, es lo que más o menos intento yo hacer. Y dentro de la escuela de formación, pues estoy dando sesiones exponiendo mi vida, en mi caso, y mi situación y cómo la vivo ahora mismo. Los controles y los médicos y todo llevándolo a la perfección, intentando llevarlo a la perfección. Es decir, que ayudas a otros pacientes para que mejoren su control Sí. De su coagulación de la sangre, ¿no? En ese sentido. Sí, bastante. Y aparte, invitamos a la gente que no conoce el tema, conoce el autocontrol, pero como que eso no es para ellos. Y sí es para ellos, porque el hecho de que te lo controlen tú en tu casa te hace que a lo mejor de una semana para otra, que tú estés descontrolado con la sangre, te lo puedes hacer medir a diario. Y en caso que si vas al centro de salud te van a dar como mínimo por una semana. Y esos picos de sangre hacia arriba y hacia abajo es lo que pueden provocar el ictus. Por tanto, una cosa y es la importancia de autocontrolarte, que en ese sentido es lo que haces, y la importancia de ayudar a otros para que generen un mejor control, ¿no? Esas son las dos claves que tú haces para ayudar. Y al mismo tiempo haces dos cosas más: control de la alimentación y ejercicio físico, ¿no? Sí. A ver, dentro del ejercicio físico para mí es un problema porque aparte de lo que tenía ya del corazón, ahora se me mezcla con el coronario. Tengo un doble bypass puesto aquí en la pierna derecha por ese principio de cateterismo que me hicieron a los 3 años, que me está saliendo ahora, que es que las dos arterias que riegan la pierna derecha, solo tengo una bien y la otra es un hilillo muy fino. Entonces, si me veis por aquí andar, veis que voy cojeando, pero bueno, estoy andando. Antes no andaba nada y ahora sí. Y bueno, mi deporte era el tenis de mesa. De momento no lo estoy retomando, pero mi intención es retomarlo de aquí a no mucho. Estoy tocando la guitarra, mi mano derecha no articula bien, pero si le das continuidad, puedo tocar piezas complejas. Y bueno, estoy en el conservatorio, me he sacado los 4 años de elemental y bueno, el deporte sigue siendo parte de mi vida. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo hacerlo por mi dificultad a la hora de andar. Pero bueno, todo que el deporte se andará. Nunca mejor dicho, ¿sí? ¿No? Fijaos, por tanto, una situación que empieza hace 49 años, pero que gracias a voluntad, a ejercicio, a interés, a esfuerzo, se puede ir mejorando y, por tanto, de alguna forma, algunas ideas para el conjunto de personas. Podemos hacer cosas para prevenir, para no tener un ictus y para ayudar a eso, ¿no? Joan, una cosa que quiero destacar, que si bien hay que reforzar a los fisioterapia,
a los neurofisioterapia, a todo ese ámbito, como ha dicho antes, el doctor Joan, para que sea más rápido. Pero después, cuando me dieron el alta en el centro de Torremolinos, yo iba andando todavía, ya iba andando, pero me quedaba mucho todavía por hacer. Entonces, también haría falta que se fomentara desde la Andalucía, la salud andaluza, se fomentaran que se alarguen los plazos, metiendo más personal y más historias, porque el poco dinero que tenía ahorrado me lo fui invirtiendo en mí, hasta que ya dijo ya que no hay más y ya no había más. Y ya después por mi cuenta estuve andando, intentando hacer el gimnasio, un poco de continuo ya. Y haciendo todos los días, ¿no? Yo creo que es una visión importante esta primera, pero también tiene un papel muy importante la atención primaria, ¿no? El papel de los médicos de familia, de las enfermedades de familia, es un apartado muy importante en ese desarrollo. Pablo Panero nos cuenta un poquito qué hacéis desde atención primaria y qué cosas son importantes para que toda la gente sea consciente de lo que puede hacer individualmente. Bueno, mientras va poniendo la presentación, agradecer por supuesto a la organización que haya contado conmigo, pero fundamentalmente darle enhorabuena a esta iniciativa donde hay una interacción entre paciente, médico y fisioterapeuta, etcétera, un montón de profesionales. Creo que esto lo que hace es enriquecer nuestra labor y por supuesto recoger ideas, o sea, no solamente aportarlas como profesional, en este caso como médico de familia, sino recibir las opiniones vuestras y aquellos miedos, aquellos temores que vosotros tengáis. Atención primaria constituye, como todos sabemos, la puerta de entrada del paciente al sistema sanitario. Los profesionales que trabajamos... Aquí ha pasado algo. Perdona, es que ha pasado la presentación. Bueno, sí, se ha ido solo. Los profesionales que actuamos lo que pretendemos es abarcar, no es que pretendemos, es que abarcamos todas las patologías y esas patologías pues tenemos que hacer una labor de diagnóstico, una labor de seguimiento, pero fundamentalmente, y esto quizás no lo estamos haciendo, es promoción y prevención. Antiguamente nuestros padres de la medicina era la labor fundamental, la labor de que al paciente lo empoderaba. Vosotros erais los que tomabais la iniciativa, los que os cuidabais, los que verdaderamente veíais vuestra salud y en qué circunstancias las podríais mejorar o no. Estas circunstancias debemos retomarlas, debemos fomentar esa prevención y esa promoción. La prevención se puede hacer de múltiples formas. Una, la prevención primaria, es decir, antes de que aparezca la enfermedad, actuando sobre los factores de riesgo, en este caso, para prevenir la aparición de ictus. Y luego ya tendríamos la secundaria, que es cuando ya tenemos ictus, pues prevenir que no haya más complicaciones, no haya recidivas y demás. Bien, pues, ¿qué sabemos? Pues, más o menos ya se ha resumido. Tenemos que se trata de un problema que genera la primera causa de mortalidad en la mujer, la segunda en el hombre. Este problema pues va asociado, uno de los factores importantes, al envejecimiento, sobre todo a partir de los 50 años ya comienza a ir aumentando el riesgo. La prevalencia de la incidencia es mayor en el hombre hasta los 85 años, a partir de los 85 predomina más la mujer, pero sí debo decir que en la mujer el ictus es más mortal y hay mayor riesgo de recidiva. También se ha visto que aumenta la prevalencia de la incidencia en zona urbana respecto a en ciudades respecto a pueblos, y también parece que se incrementa en países con bajo nivel de desarrollo, en bajo nivel socioeconómico. Pese a las múltiples iniciativas por controlar el ictus, como el Plan de Acción Europeo, los que tenemos aquí ahora mismo actualmente en Andalucía, en España, posiblemente de aquí a 20 años la incidencia de ictus pueda subir un 35%, por desgracia, pero esto es porque va asociado a la edad. Por eso es muy importante, sobre todo como marcador de riesgo, como es tener más de 50 años, actuar sobre los factores de riesgo para disminuir esa carga
de riego que nos genere la aparición de ictus. Pero también muy importante, lo sabemos todos, es la principal causa de discapacidad, tanto en hombres como en mujeres. Tanto como que el 70% de las personas que han sufrido un ictus van a tener alguna secuela y hasta un 48% va a requerir la ayuda de un cuidador para sus actividades básicas diarias. Como veis en esta presentación, las limitaciones, tanto graves como muy graves, las genera el ictus. Fijaros, y hasta relacionándolas con cáncer, con accidentes de tráfico y con otras patologías crónicas. ¿Sabemos verdaderamente la población, los pacientes, sabemos de qué va el ictus? Parece que va mejorando el conocimiento, efectivamente, pero sigue todavía habiendo mucho por recorrer, tanto por parte de médicos como por parte de pacientes. Por parte de médicos, lo que he dicho anteriormente, educar más y hacer más promoción de salud, y por parte de pacientes, tomarnos más en serio los factores de riesgo y las circunstancias que nos puedan llevar a tener un ictus. Y, por supuesto, pese también a las recomendaciones del conocimiento de cuando hay un ictus, seguimos llegando tarde a la urgencia. El tiempo es cerebro, tiempo perdido, cerebro perdido. Y por eso es muy importante seguir inculcando que ante cualquier síntoma de alarma rápidamente sea valorado para evitar las posteriores secuelas. Por tanto, como sanitarios, lo que tenemos que hacer es fomentar los hábitos de vida saludables y detectar y controlar los factores de riesgo, de forma que hasta en un 90% de los ictus los podríamos evitar solamente haciendo estas labores. ¿Los factores de riesgo qué son? Pues son una serie de circunstancias que si las dejamos durante tiempo no puede conllevar la aparición de una enfermedad. ¿Todos son iguales? No. Hay unos que son modificables, que son los que sí, con esto sí debemos actuar, y otros los no modificables. Los no modificables son lo que entendemos como marcadores. Por ejemplo, la edad, el ser mujer, raza negra, el tener un antecedente familiar de un ictus. Esas circunstancias no podemos actuar sobre ellas, pero sí es importante porque nos van a avisar que estos pacientes que tengan estos marcadores son personas de riesgo y tenemos que estar más pendientes de ellos. Y luego ya en los que sí podemos actuar son los que conocemos como modificables, mayores o menores dependiendo de la envergadura del riesgo. Y entre los mayores, todos los conocemos, debemos insistir, el tabaquismo, el alcohol, la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Y por supuesto la fibrilación auricular. Debemos también insistir que la fibrilación auricular, cuando es paroxística, a veces incluso se subestima. El riesgo es exactamente igual cuando es paroxística como si es permanente. ¿Todos los riesgos mayores son iguales? Pues si valoramos esta diapositiva, tenemos como la hipertensión, como el haber tenido un ictus o una arritmia, una fibrilación auricular no valvular, son los que quizá mayor riesgo tienen. Pero si ponderamos por la prevalencia, con diferencia el principal factor de riesgo es la hipertensión. Bien, pues debemos comenzar haciendo las cosas como Dios manda, es decir, comenzar a hacer la casa por los cimientos, siempre, tanto para prevención primaria como para secundaria. Insistir, el alcohol por encima de 2 unidades básicas, una unidad supone pues un vaso de vino de 100 mililitros o una cerveza 1/3, es una unidad básica. A partir de 2 se incrementa el riesgo, de forma que ya si se alcanza 5 más, se duplica el riesgo de sufrir un ictus. ¿Qué decir del tabaquismo? El tabaquismo, pues un 20% de los ictus va a estar asociado al hábito de fumar. Desde el primer cigarro ya tenemos un incremento del riesgo. Obviamente es proporcional al consumo. ¿Y esto qué pasa con los fumadores pasivos? ¿Tienen riesgo? Pues también, exactamente igual. Si abandonamos el hábito de tabaquismo, pues en un 50% al año sí podríamos reducir la carga de riesgo de ictus, y a los 5 años del abandono prácticamente como si no hubiéramos sido fumadores. Respecto a la dieta mediterránea, ¿tenéis costumbre de realizar dieta mediterránea? ¿Sabéis lo que es? Hay múltiples dietas, la dieta DAS, la dieta mediterránea, todas son igual de efectivas.
una más que dependiendo del estudio. El sitio donde vivimos es un sitio privilegiado. Sí, por tanto, pues tenemos que incrementar el consumo de verduras, de hortalizas, de cereales. Las carnes rojas y las grasas saturadas deberíamos evitarlas. Si consumiéramos una sola vez, pescado a la semana y al menos 3 o 4 piezas de fruta o de hortalizas o de verdura al día, podríamos reducir el riesgo hasta un 20% de sufrir esto. La práctica de ejercicio, otra de las cosas que tenemos que fomentar, cosa que tampoco solemos hacer por las prisas, porque no tenemos tiempo. Deberíamos realizar actividad aeróbica, dependiendo de la persona, durante 150 minutos o 150 minutos, que lo podemos acumular o lo podemos hacer diaria, pero que sea 150 minutos a la semana. Eso también nos reduciría hasta un 20% el riesgo de ictus. Con la obesidad hay cierta polémica. Hay estudios que nos dicen o nos indican que posiblemente la obesidad podría prevenir la insuficiencia cardíaca y la aparición de ictus, curiosamente. Pero eso es confuso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la obesidad por índice de masa corporal y no por la abdominal. La obesidad abdominal, la que todo se acumula en torno a la barriguilla, esa es la que conlleva una mayor carga de riesgo cardiovascular. Sin embargo, cualquier tipo de obesidad va a condicionar sedentarismo, va a condicionar riesgo de hipertensión, de diabetes. Total, que al final, tanto llámese de índice de masa corporal como obesidad abdominal, va a incrementarse este riesgo. Y por último, pues el consumo de drogas multiplica hasta 6 el riesgo de sufrir ictus. Como he dicho anteriormente, la hipertensión es el factor de riesgo fundamental, de forma que el 70% de los ictus eran hipertensos. Como factor de riesgo llevaba hipertensión. Es curioso, pese a la guía, las recomendaciones, la información que se nos da, sigue siendo una patología infradiagnosticada, sigue siendo una patología infratratada, o sea que es culpa nuestra también como médicos, de forma que solamente en torno a un 38%, hasta un 38% se consigue un control óptimo. ¿Esto qué condiciona? Pues que hipertensos conocidos, tratados, hasta en un 48% acaben sufriendo un ictus. Es importante la hipertensión tanto como una reducción de 10 milímetros de mercurio conlleva una reducción de la carga de riesgo en torno a un 30%. ¿Y esto qué es mejor, la presión arterial sistólica o la diastólica? El beneficio es exactamente igual, tanto en una como en otra. Y en mayores de 80 años también. Otro de los factores de riesgo, cardiopatía. Cardiopatía embolígena o bien arritmias como la fibrilación auricular. Son circunstancias que tenemos que prestar atención y actuar de forma enérgica sobre el resto de factores de riesgo, para que en este caso no conlleve un aumento de embolia. La dislipemia, todos los conocemos, la relación que hay entre el colesterol total y LDL de forma directamente proporcional e inversamente proporcional con respecto al HDL, sobre todo los ictus isquémicos. Una duda que se nos plantea muchas veces, o me lo plantea a mis pacientes, cuando yo le doy una cifra, que me dice, bueno, si yo tengo 250 y mi vecina con 250 está tomando una estatina, ¿por qué usted no me la indica? Esa duda me imagino que se nos pasará más de uno. Bien, para decidir si requiere un tratamiento farmacológico, nosotros lo que hacemos es estimar el riesgo, como a continuación lo voy a comentar. Dependiendo del riesgo y dependiendo de las circunstancias del paciente y de los niveles de colesterol, obviamente, se inicia un tratamiento o no se inicia. Y la diabetes, por supuesto, es otro de los factores de riesgo, tanto para la incidencia como para la recurrencia. Por eso, por lo que quizás debemos estar atentos y hacer un control adecuado de la diabetes. Hay estudios que dicen un control muy estricto disminuye pues lo que son las complicaciones microvasculares tipo retinopatía diabética y demás, ¿no? Y no tanto las macrovasculares. Pero un control adecuado de la diabetes sin ser sumamente estricto sí vamos a mejorar el riesgo de forma importante. Esto es lo que he dicho antes. Nosotros lo que hacemos en consulta como médicos de familia, cuando tenemos un paciente delante, es ver si este paciente que tenemos delante tiene una carga de riesgo suficientemente grande como para que en X tiempo pueda sufrir un evento cardiovascular o una muerte. Entonces utilizamos gráficas, tablas como Framingham, SCORE, Regicor, de la Sociedad Europea. Basándonos en esa estimación del riesgo, la actuación nuestra va a ser más intensa o menos intensa. Y estas gráficas también las vamos a utilizar posteriormente
para en las siguientes revisiones ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma adecuada. Las recomendaciones nos dicen que por encima de los 40 años este cálculo se haga al menos cada 5 años si no hay factor de riesgo y anualmente cuando hay un factor de riesgo. Y ya terminando la última diapositiva, ¿qué decir de la aspirina? La aspirina pues ha sido el medicamento de la eterna juventud. Hemos utilizado aspirina para todo, para todo. ¿Se sigue utilizando? Bien. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice que debe utilizarse en prevención secundaria. En prevención primaria, es decir, cuando no hay ictus, cuando no hay cardiopatía isquémica, se debe utilizar en algunos casos cuando hay un riesgo cardiovascular muy alto, pero solamente entre los 40 y los 59 años, porque a partir de ahí el riesgo de hemorragia es muy alto y por tanto es peor el remedio que la enfermedad. Bien, ya terminando como resumen, deciros que la labor de prevención supone una reducción del 90% de los ictus, que debemos utilizar y hacer hábitos de vida saludable como pacientes y nosotros como médicos promocionarlo y controlar adecuadamente los factores de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Has hablado de diabetes y supongo que está por ahí, sigue estando María Asunción Martínez Broca. Hola, Marieta. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Ha salido varias veces el nombre de la diabetes. Está claro que algo tienes que decir sobre qué cosas son importantes para los pacientes, el hecho de cuidar cualquier afectación alrededor de la diabetes. Cuéntanos un poco por qué es importante, qué cosas hay que hacer para ayudar a minimizar los riesgos de tener un ictus. Se ha quedado congelada. Marieta, congelada no te oímos. Pero no sé si mientras se descongela pasamos a ahí. He visto moverse, ¿no? Pero Marieta, ahora sí. Ha ido la conexión en el momento clave. Estos son los riesgos del directo. Pues cuéntanos. Bueno, antes que nada, primero mis disculpas por no poder estar ahí presencialmente. Me encantaría poder veros a todos los que estáis escuchando. Sí quiero decir, porque es que no me puedo contener, que tenéis al frente del plan de ictus a un profesional excepcional. Y él lo sabe y todos sabéis que lo digo de corazón, que es Joan Montaner, que está haciendo un trabajo extraordinario, con una visión y una visión integral, como corresponde a estas visiones de planes, que entre otras cosas hace cosas tan bonitas como este congreso. Así que, bueno, desde aquí de verdad felicitarle, que hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos y que estamos haciendo juntos, y este es el punto de partida. Felicidades por lo que estáis haciendo. Efectivamente, la diabetes tiene mucha relación con este problema de salud. La diabetes y el riesgo vascular y la enfermedad cardiovascular están íntimamente ligados, y concretamente la diabetes y el ictus lo están aún más. Yo voy a hacer una presentación muy breve porque creo que probablemente en el debate sea aún más interesante. Confirmadme si la veis, pero sí quería... ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? Sí quería, pues poner el acento en algunas cuestiones que me parecen relevantes y que relacionan todo esto que estamos hablando en torno al ictus con la aparición de diabetes, ¿no? Lo primero que quiero transmitiros es que con la diabetes, como factor de riesgo vascular, como factor de riesgo para aparición del ictus, tenemos un serio problema. Y es que la prevalencia, es decir, el número de personas que tienen esta enfermedad, es muy elevada. Más elevada en Andalucía, en población adulta, que en el resto de España. Y tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver fundamentalmente con la obesidad y con el sedentarismo. Es decir, tenemos algunos elementos que podemos transformar para cambiar esta fotografía, ¿no? Tenemos otro problema importante, y es que 1 de cada 3 personas con diabetes la tiene y no lo sabe. Luego no vamos a poder poner todas estas estrategias
de abordaje del riesgo vascular que se han expuesto tan brillantemente en la exposición previa, porque simplemente el paciente no sabe que la tiene y sus equipos de atención primaria no pueden abordar como deben ese riesgo vascular y esa estrategia de programas de cribado que existen, ¿no? Es decir, que en resumen tenemos, en base a estos datos, 1 millón de personas en Andalucía con diabetes, de los cuales casi 800.000 tienen diabetes y lo saben, es decir, han sido diagnosticadas de diabetes. Y además, un paso más, estamos en prevalencias, es decir, en frecuencias de riesgo de desarrollar diabetes, lo que nosotros conocemos como prediabetes, altísimo. Otro millón de andaluces están en riesgo de desarrollar diabetes. Por tanto, esto lo que nos abre es una preocupación enorme del riesgo de desarrollo de enfermedades vasculares, entre ellas ictus, y que desde luego algo tenemos y debemos hacer, ¿no? Esta es una foto real, este es el número de personas con diabetes en Andalucía. Ya no estamos haciendo estimaciones epidemiológicas, sino en base a nuestras fuentes de datos, sabemos que pues hay 780.000 personas con diabetes diagnosticadas. Así que imaginaros el reto que supone para un sistema sanitario como el nuestro, público universal, como debe ser, dar respuesta a todo este problema que es un auténtico problema de salud pública, ¿no? Y me decís, bueno, ¿y cómo de grave es el ictus en las personas con diabetes? Bueno, pues el número de altas hospitalarias en personas con diabetes es elevado. Tenemos es la segunda causa de ingreso por complicación crónica después de la insuficiencia cardíaca. Es decir, estamos hablando de una frecuencia alta de este problema en personas con diabetes, ¿no? Es cierto que cuando lo analizamos en función del número de personas con diabetes, de alguna manera el riesgo de que una persona con diabetes sufra este evento ha disminuido en los últimos años. Esto habla de que somos probablemente más efectivos que hace unos años en evitar esta complicación cuando sabemos que la persona tiene diabetes y fundamentalmente su equipo de atención primaria trabajan sobre el control glucémico y sobre el resto de los factores de riesgo, porque esta idea es muy importante. El azúcar es algo más, es algo que tiene la persona con diabetes, pero su riesgo vascular viene determinado por su nivel de glucosa y por otra serie de factores tanto o más relevantes como el nivel de glucosa. Y hay que abordarlo, como digo, de forma integral, ¿no? Bueno, para que os hagáis una idea también, bueno, esto es más frecuente en hombres o en mujeres con diabetes, bueno, pues es más frecuente en hombres, aunque en mujeres, con respecto al riesgo que tienen de desarrollar otros problemas cardiovasculares, es enormemente relevante, porque como sabéis, las mujeres tienen menos riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares que los varones. Luego, es más frecuente en varones con diabetes, pero en las mujeres el problema del ictus es un problema importantísimo. Y me diréis, bueno, ¿y todo esto? ¿Y ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar este problema desde un sistema de salud? Pues desde luego con un abordaje integral, un abordaje global, en el que no solo participamos, y lo ha dicho muy bien Joan, los sistemas de salud o los clínicos, sino que deben, digamos, contaminar todas las políticas de salud y todas las políticas que no son de salud para al final conseguir que nuestra sociedad sea más saludable, que es de lo que se trata. La buena noticia es que si abordamos todos estos problemas, toda esta estrategia de vida saludable, vamos a disminuir el riesgo de diabetes, vamos a disminuir el riesgo de ictus, vamos a disminuir el riesgo de cardiopatía isquémica, el riesgo de muchas enfermedades oncológicas, el riesgo de enfermedades reumatológicas, es decir, que tenemos que tener esta visión de conjunto, tenemos que ser capaces de tener una sociedad más saludable, porque al final todos los factores de riesgo disminuirán y las consecuencias de estas enfermedades crónicas, el ictus una de ellas, pues también seremos capaces de disminuirla. Luego, este mensaje es importante. Vida saludable, entendida de forma amplia, políticas de salud que hagan posible que esto sea así y desde nuestra perspectiva como clínicos, abordar pues, los aspectos en nuestra parcelita. Nuestra parcela es una gota de agua en este mar de acciones, ¿no? Que por supuesto tenemos que darla y tenemos que hacerla muy bien, pero el peso fundamental no está en los clínicos que recomendamos en la consulta de forma individual estos estilos de vida, es mucho más grande que todo esto, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que ese mensaje se tiene que articular en dos elementos clave y han salido también previamente. Alimentación saludable. ¿Qué es alimentación saludable, no? Y esto se lo digo mucho a mis alumnos de quinto cuando les pongo un caso clínico. Bueno, ¿y cómo lo abordaría? Si me dicen, le diría que alimentación saludable. Y digo, efectivamente, ¿qué es alimentación saludable? Pues dieta mediterránea. ¿Qué es dieta mediterránea?
pues, y empiezan a dudar. Quiero decir, no tenemos tan claro lo que es una alimentación saludable, no tenemos tan claro qué es dieta mediterránea, luego tenemos que conocerla y tenemos que transmitirla adecuadamente. Tenemos el mejor patrón alimentario en prevención de riesgo vascular, en prevención de mortalidad general y por todas las causas, y en prevención de diabetes. Luego tenemos que ser capaces de difundirlo adecuadamente, de ser altavoces como clínicos que somos para que llegue a todos los niveles. Y el segundo elemento principal, pongo este molinillo porque es que son muchos, pero que a nosotros nos impacta mucho y que es relevante, es combatir el sedentarismo. Es otro elemento muy importante que como estrategia de vida saludable tenemos que ser capaces de incorporar en nuestras rutinas. Y luego nuestro trabajo clínico diario, como muy bien nos han explicado previamente, hay que hacer ese abordaje integral y hay que actuar sobre los factores de riesgo, que son un todo, para finalmente disminuir ese riesgo vascular que está determinado en cada paciente o está predicho en cada paciente, actuando de forma individual en función del riesgo que cada uno tenga, ¿no? Así que esa sería un poco la visión general. Yo tampoco me resisto a contar que me resisto a ver a los pacientes en nuestros silos, en nuestros apartados. Tenemos muchas cosas en común, tenemos que ser capaces de trabajar juntos desde los diferentes problemas de salud y creo que Joan es un aliado natural para esto, porque hay muchas cosas que podemos hacer juntos desde la prevención, desde la educación para la salud y desde la educación terapéutica, porque hace que los pacientes y que las personas se encuentren mejor desde el día siguiente a implantarlo. Esto no son estrategias de prevención de vida saludable para evitar una complicación dentro de 20 años, que la puedes ver muy lejana. Es que te vas a encontrar mejor la semana siguiente a iniciarlo. Es que si has tenido bueno, el incidente de un problema de salud grave, el establecer estos estilos de vida saludable te va a hacer que te encuentres mejor y tu calidad de vida va a mejorar. Luego, tenemos que ser capaces de establecer sinergias y hacerlo conjuntamente, no yo desde la diabetes, Joan desde el ictus, David Vicente desde el plan de oncología, sino todos juntos y buscar oportunidades para hacerlo de una forma mucho más rentable, ¿no? Y a mí se me ocurren algunas ideas, ¿no? Nosotros tenemos pues, un modelo, por ejemplo, para intentar disminuir una tragedia que es el pie diabético y las amputaciones de miembros inferiores. Sabemos que estos pacientes son de alto riesgo vascular. ¿Por qué no aprovechar este modelo nuestro orientado fundamentalmente a prevenir la úlcera para hacer también refuerzos educativos en estilo de vida, para poner el foco en el control integral de los factores de riesgo? Es decir, los pacientes son un todo. Los pacientes no es un riesgo de una úlcera, no es un riesgo de un ictus o no es un riesgo de una retinopatía. Entonces vamos a aprovechar cada contacto con el sistema para reforzar esto, ¿no? Y también otra oportunidad para la sinergia. Este es nuestro programa de despistaje de retinopatía diabética del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Está muy alejado a lo mejor de vuestro contacto con el sistema, salvo que bueno, en un porcentaje de vuestro pues tengáis diabetes, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no aprovechar toda esta estructura organizativa hacia el cribado de la retinopatía para cribar otras cosas? Tenemos al paciente en el centro de salud, lo tenemos esperando a lo mejor una dilatación de la pupila para hacerle una fotografía. A lo mejor es un buen momento para cribar otras cosas, ¿no? Y ahí andamos dándole vueltas porque creo, y ya esto ya es un compromiso formal, ya si lo digo aquí lo vamos a hacer sí o sí, porque creo que, ¿por qué no intentar también esa oportunidad para intensificar factores de riesgo y por qué no cribar otras cosas que han salido también en las exposiciones previas? Cribar fibrilación auricular. Tenemos al paciente en el centro de salud, lo tenemos para la retina, pero el paciente, como digo, es un todo. Y también podemos cribar otras cosas aprovechando todo el esfuerzo organizativo y del propio paciente que está en el centro de salud. Así que esto es un reto importante, pero es un reto muy ilusionante y creo que hay muchos pasos que tenemos que dar. Y quisiera cerrar pues, con estas ideas así generales para el debate, que serían la prevención como elemento nuclear. Esta es una clave de nuestro sistema, trabajar como elemento nuclear y como elemento transversal a todos nuestros planes y nuestros programas de salud. La persona como un todo, abordaje integral. El paciente no es una retina, no es una úlcera, no es un pie, no es un ictus. El paciente es una persona que tiene la necesidad de ser valorado y abordado de forma integral y todos tenemos que trabajar en esa línea. Y ya desde la responsabilidad que tengo en la dirección del plan, mi compromiso es a intentar establecer esas sinergias con
profesionales maravillosos con los que contamos en el sistema sanitario público para hacer cosas juntos, cosas que mejoren resultados en salud, porque esas sinergias son necesarias y además son posibles. Así que, bueno, esto es lo que quería transmitiros y muchísimas gracias por invitarme y a vuestra disposición. Muchas gracias, Marieta. Fantástica presentación. Te has ido en el momento que tocaba, pero lo que has contado es maravilloso. Y terminamos esta mesa con Carmen Lama. Carmen, cuéntanos algunas claves para prevenir, para promocionar nuestra salud, para avanzar en los aspectos que han comentado los anteriores ponentes. Tú nos cierras y... Vale. ¿Vosotros me ponéis la presentación o la pongo yo? La tenemos, pero no sé. Pero, la tengo aquí, voy a ver si puedo, ¿vale? A ver si puedes. Venga, ¿La veis? está saliendo, ya la tienes. Ya la tienes. Muy bien. Un segundo. Vale, ahora. Bueno, pues yo, buenos días y también quiero empezar como Marieta, ¿vale? Primero quiero empezar disculpándome por no poder estar allí con vosotros, que de verdad que me hubiera encantado, ¿no? Y para mí es un honor también trabajar tanto con la Escuela Andaluza de Salud Pública como con Joan Montaner y con Marieta, ¿vale? Yo voy a hablar desde el punto de vista quizás desde la organización sanitaria, desde la Consejería de Salud y Consumo, que es lo que hacemos en el ámbito de la promoción y la prevención, puesto que estamos antes del ictus y qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros en esta intervención. Me alegra también, bueno, ser la última también tiene la ventaja de haber escuchado a los compañeros anteriores, con lo cual algunas cosas nos vamos a repetir, pero no importa, creo que es importante porque el mensaje es importante, el mensaje de la promoción y de la prevención es muy importante y no pasa nada porque lo repitamos continuamente. De todas formas, no me voy a repetir demasiado. Mirad, desde la Consejería de Salud y Consumo estamos trabajando, como sabéis, porque lo han presentado antes Joan y Marieta, ¿no? Estrategias y planes. Está recogido en una ley de ámbito estatal, que es una ley del año 2003, que es de la Ley de Cohesión y Calidad, en la que ya decía que tenemos que trabajar con planes para el abordaje de aquellas patologías o aquellas enfermedades que son más prevalentes y algunas también que tienen unas condiciones de enfermar que generan pues un alto nivel de sufrimiento en la población, como pueden ser los cuidados paliativos y demás, ¿no? Pongo esta diapositiva no para que la leamos extensamente, pero sí resaltar que en esta ley un artículo está expresamente dedicado a planes integrales de salud en los que se aborda desde la historia natural de la enfermedad desde antes de que aparezca, es decir, desde la promoción y la prevención de la misma, ¿no? Un segundo, ahora. Y además con un enfoque de ciclo vital, es decir, tenemos que empezar a cuidarnos desde que nacemos. Y los planes integrales están abocados en todos estos ejes que estáis aquí, es decir, promoción, prevención, detección precoz, atención y recuperación del ciclo vital, ¿no? Sino también tiene que estar atravesado por una serie de aspectos transversales como pueden ser los derechos humanos, la participación, y el ejemplo lo tenemos hoy, la atención a los profesionales y demás, ¿no? Una estructura de planes es esta que veis aquí, es decir, lo primero que tengo que hacer para hacer un plan es conocer la situación que tenemos. Marieta nos lo ha explicado muy bien y Joan nos lo ha explicado muy bien. Sin ese conocimiento no nos podemos permitir decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero fijaros también que en la estructura de un plan está el análisis de necesidades y de expectativas, no solo de los profesionales y de la organización, sino también de los pacientes y de las personas aún no estando enfermas, ¿vale? Vuelvo a resaltar que dentro de los planes se desarrollan una serie de líneas estratégicas y siempre se empieza por promoción y prevención de la salud, que es lo que también han estado hablando mis compañeros anteriores. Vale, por situarnos, ¿no?
Ahora mismo todos los planes, lo que es la elaboración de las estrategias y planes, el seguimiento y la evaluación de los mismos se lleva en la Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sanitaria y Consumo, y todos los planes y estrategias, como ya hemos dicho, tienen que ver con promoción y prevención, que es el punto en el que estamos en esta mesa, ¿no? Resaltar una cosa muy importante, los determinantes sociales de la salud. No todas las personas, dependiendo de dónde vivan, enferman de la misma manera ni tienen la misma evolución de esa enfermedad, y eso es ya un hecho muy constatado desde hace muchísimos años, ¿no? Y hay muchas evidencias de la prevención y de la promoción, ¿vale? Para llegar a tener cualquiera de estas enfermedades, ¿vale? Sabemos que en la raíz de ellas, no me voy a extender mucho porque ya lo han explicado mis compañeros anteriores, está la falta de ejercicio físico y de actividad física, una dieta no saludable, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo y otros factores de riesgo que son comunes a muchas enfermedades crónicas, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo entonces en Andalucía? Pues desde el punto de vista de la promoción de la salud, sabemos que no es el ámbito sanitario no es el único donde se debe de hacer este tipo de labores. Es más, si acaso tenemos en este ámbito un papel de abogacía para que toda la sociedad en su conjunto sepa que la promoción de la salud tiene repercusiones sobre el no enfermar y que ese no enfermar depende de las políticas sanitarias y también de lo que hacemos todos y cada uno de nosotros, pero siempre lo centro en las políticas sanitarias que tienen que facilitar que las poblaciones tengan este acceso a una vida saludable. Y como siempre, bueno, es parecida, antes Marieta había puesto, no me sale la palabra, el espiral, pero bueno, aquí hay una estrella, pero como veis es prácticamente siempre lo mismo. En Andalucía se está haciendo, que está a punto de publicarse, una estrategia de promoción de una vida saludable. No es la primera, fuimos pioneros y en Andalucía desde el año 2005 ya existe esta estrategia en la que se han ido incorporando intervenciones y acciones a medida que íbamos avanzando en el conocimiento científico. Y en las personas mayores pues está la estrategia de envejecimiento saludable en Andalucía, con la plataforma En Buena Edad, a la que os invito a entrar, porque muchas de los consejos, de las recomendaciones que están en esta plataforma, da igual la edad, porque volvemos a la alimentación saludable, a la actividad física, al sueño saludable, en fin, a todos los factores, no los factores de riesgo, sino a la promoción de hábitos de vida saludables, ¿vale? Y con respecto a la atención a los factores de riesgo de ictus, es verdad que no existe un plan como tal específico de factores de riesgo, pero sí existen muchos planes en los que, como he dicho, todos incluyen una línea de intervención que es de promoción y prevención de la salud. Y hay otro plan que, digamos, es el paraguas de todo esto, que será el plan de salud, la estrategia de salud que vamos a empezar a hacer, pero que ya derivamos de un cuarto plan de salud, que muchas de estas intervenciones siguen estando plenamente vigentes, y también el plan de atención a personas con enfermedades crónicas. Resaltar que la mayoría de los factores de riesgo son comunes para un gran número de enfermedades crónicas, ya se ha dicho también, pero es importante resaltar que incluso las evidencias científicas últimas apuntan a que incluso la demencia y el Parkinson pueden estar relacionados con estos hábitos de vida saludable y con la prevención de los factores de riesgo y el abordaje de los factores de riesgo, ¿vale? Ya esta es la última diapositiva. Hay algunas imágenes que son las mismas que ha puesto Joan antes, puesto que trabajamos de manera conjunta. Son datos muy recientes que todavía tenemos que ir puliendo, pero fijaros en el primer gráfico, arriba a la izquierda, ¿no? Pues aparece el número de factores de riesgo más relacionados con el ictus, ¿vale? Pero fijaros en la segunda, en la de la derecha, de la parte superior, que es cuando ya sumamos
una misma persona con diferentes factores de riesgo. Hipertensión, diabetes y diabetes mellitus, aproximadamente el 5% de la población, de la población total. Aquí no estamos hablando de mayores de 18 años, no estamos hablando de población adulta, de la población total, tiene que ver con esto, ¿vale? O sea que tenemos un reto muy importante para avanzar. En el gráfico, en los gráficos de abajo, lo ha puesto también Joan, en el de la izquierda aparece cómo estamos aumentando la incidencia de los factores de riesgo y sobre todo de los factores de riesgo que están relacionados, o sea, que son conjuntos que en una misma persona aparece, pero voy a poner la última gráfica que me parece que es esperanzadora. Es decir, estamos aumentando los factores de riesgo, pero también tiene una relación clarísima con el envejecimiento de la población. Es decir, tenemos más porque vivimos más, envejecemos mucho más y tenemos, y eso lo estamos viendo ya en la población general, ¿no? Como todos ya conocemos muchas personas que tienen 90 o más años. Es decir, como estos factores de riesgo y las enfermedades crónicas tienen una clara relación con la edad, también por eso es uno de los motivos de por qué aumenta la incidencia y la prevalencia. Pero si nos fijamos en el gráfico de la inferior de la derecha, vemos como la mortalidad está disminuyendo por ictus. Estos son todos datos de ictus, ¿vale? Cómo disminuye por ictus, con lo cual algo estaremos haciendo bien. Es decir, no podemos decir directamente que estamos disminuyendo factores de riesgo porque no es cierto, y yo creo que una gran parte está relacionado con la mayor edad de las personas y de las poblaciones, pero sí que se están haciendo intervenciones para que el punto final, que es la mortalidad por ictus, está disminuyendo. Y aquí intervienen muchas de las acciones que se han ido comentando a lo largo de la mañana en relación a la atención sanitaria con el ictus, aunque no únicamente este es el único factor que interviene. ¿De acuerdo? Creo que queda mucho por hacer, que lo tenemos que hacer entre todos. Yo decir que este congreso para nosotros de la consejería es muy importante porque cada vez hay que darle más voz a las personas que padecen estos procesos, cualquier enfermedad crónica, en este caso estamos hablando de ictus, y que estamos abiertos a vuestras aportaciones y a vuestras ideas, porque nosotros las recogeremos en gran medida. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena por este congreso, Joanes. ¿Vale? Muchas gracias, Carmen. Me quedo con la idea de que está bajando la mortalidad y eso es un elemento muy importante. Añado que hay que hacer sinergias, por tanto, como Joan y Marieta estáis los dos en el Macarena, es fácil hacerlo. Y añadiría la importancia de la atención primaria como un elemento eje fundamental y, sin duda alguna, el papel de los pacientes que tenemos que contar con ellos. Sin los pacientes, como pasa demasiadas veces, no avanzaremos y está claro que la palabra clave se llama con, y por tanto hagamos las cosas con los pacientes, como estáis hoy aquí, por tanto fundamental para poder avanzar. Muchísimas gracias a Pablo, a Paco, a Marieta y a Carmen por haber estado en esta mesa y paso a hacer vamos a tener pequeñas acciones en medio para intentar darle otro toque y tenemos poemas que abren a la vida. Y Tachi Prieto, que es una de las partes más importantes de este congreso, me planteó, cuando le dije que haríamos este congreso, me dijo que conocía a una persona que había tenido un ictus y que había escrito un libro de poemas. Digo, qué bonito, ¿no? Y por tanto, aunque ella no está aquí, nos ha enviado un vídeo con un poema. Nos cuenta quién es, cómo fue su historia ligado al ictus y nos lee un poema. Y después del poema nos iremos a tomar un café arriba. Gracias.